días, estimados compañeros. Quien les habla, Sandro Márquez, docente en la materia de Derecho Internacional Público, que vamos a comenzar a dictar en este día, pues esta materia o esta actividad complexiva que tiene acreditada para ustedes, los alumnos ecuatorianos y venezolanos, en especial a los ecuatorianos. Queremos darle la bienvenida a esta casa de estudios. Primero, pues debo presentarme. Mi nombre es Sandro Márquez, soy abogado, especialista en Derecho Penal, tengo una maestría en Procesal Penal y una maestría en Ciencias Jurídicas, y actualmente curso estudios en una especialización de Derechos Humanos. Eh, Se me ha asignado esta materia para apoyarle a ustedes, guiarles, servirles de facilitador y docente en el desarrollo de las actividades que ustedes pues van a realizar en esta materia y en otras, por supuesto, pues también estoy a la orden, lo que yo pueda ayudarles. Es preciso indicarles, muchachos, que hoy aún no tiene cargado la materia, por lo que me explicaba el ingeniero. El lunes ya ustedes van a tener allí el plan de evaluación, el lunes de esta próxima semana. Y por supuesto, pues ya van a tener la fecha para la entrega de las actividades. Recordemos que este tipo de actividad o este tipo de educación, pues va dirigido especialmente en una educación a distancia y para adultos, ¿no? Depende muchísimo, depende muchísimo del compromiso que ustedes tengan, digamos, de cumplir con esas actividades que les sean encomendadas, de manera que ustedes pues puedan aprobar la materia. Como el tiempo es muy corto, como el tiempo en el desarrollo de esta materia, por lo que me han indicado, apenas un mes, mes y medio máximo, entonces pues verdaderamente vamos a estar activados en que ustedes pues carguen sus actividades, y la forma como vamos a evaluar, vamos a utilizar infografías, vamos a utilizar mapas mentales, vamos a utilizar ensayos, y por supuesto exposiciones. Mira, los que no han hecho exposiciones por esta vía sincrónica, por esta vía de, de las plataformas de Internet, normalmente cuando se les pide realizar una defensa sobre el material que se les vaya a dar a ustedes para analizar, ustedes deben realizar un video, y ese video subirlo a la plataforma YouTube. Y la plataforma le va a arrojar, esa plataforma YouTube, le va a arrojar una dirección, un link. Y ese es el que usted va a compartir con la universidad para que el docente pueda evaluar la materia o la actividad que usted realizó. Perfecto. Yo no sé, les pregunto a los compañeros que me están escuchando, ¿han realizado exposiciones en otras materias a través de esta vía? Les pregunto. A ¿Cómo ver, está, mi doctor? Buenos días. buenos días, ¿quién me habla? Byron Germán le habla, mi doctor. Muy bien, Buenos señor días Jairo, con todos ¿cómo los está? compañeros Buenos también. días, un gusto para mí también conocerlo. Señor Jairo, ¿ustedes han Igualmente un gusto, mi realizado doc. exposiciones? Sí, sí, lo hemos realizado, mi dog. Y hay otra forma también como la podemos subir por Google Drive también. Ah, perfecto, perfecto. Entonces, no es algo novedoso para ustedes, es algo que ya ustedes tienen experiencia, y pues no va a haber ninguna novedad, ¿no? Hay algunos compañeros que se excusan de no saber subir la actividad, de no saber cómo realizar la defensa del tema a través de un video, pero bueno, ya ustedes tienen experiencia, por lo tanto, pues no va a haber ninguna novedad. Normalmente, en otras materias, nosotros al final del curso realizamos un examen que subimos a la plataforma, y ese examen pues va a contener allí unas preguntas sobre los temas que ustedes realizaron, que las actividades que ustedes realizaron. Pero por el tiempo, la universidad me ha indicado que para este curso no utilice ese mecanismo de evaluación, porque es un tiempo muy corto, pasa muy rápido. Sí vamos a establecer allí 4 actividades, cada una con una ponderación de 25%. Es decir, ya la próxima semana, el próximo fin de semana, a lo mejor ya ustedes tienen que entregar la primera evaluación. Normalmente, nosotros también fijamos una fecha límite para la entrega de la actividad. No obstante, como se trata de educación para adultos, vamos a dejar todo el mes abierto, de manera de que ustedes tengan
todo el mes para consignar las 4 actividades. Eso sí, llegada el último día, el día que se le fije cómo entrega, por lo flexible que se va a hacer, si usted no ha entregado las actividades, pues no va a tener nueva oportunidad porque va a tener un lapso bastante amplio, un tiempo allí de oportunidad que usted debe aprovechar, y si usted no lo consigna en el tiempo oportuno, pues lamentándolo mucho, pues no va a aprobar la materia. Ya para entrar ya al día de hoy con el primer módulo, nosotros debemos hablar sobre, no sé si tienen alguna pregunta, muchachos, sobre el plan de evaluación, sobre la forma como se va a evaluar. Les repito, mapa mental, flujograma, ensayo y exposición. Esa va a ser las 4 evaluaciones, y cada una de ellas pues va a tener allí un tema que investigar. Por supuesto, mira, una de las cosas que nosotros evaluamos muchísimo en este tipo de educación a distancia y para adultos es la interpretación y el criterio que fije el alumno sobre el tema a evaluar. Evidentemente, pues usted debe dar su opinión personal sobre el tema que se le pide a investigar. Es muy importante esos detalles. Normalmente también exigimos el cumplimiento de las normas APA. Las normas APA yo se las voy a colocar allí en el sistema de manera que usted pueda pues guiarse por el uso de las letras, los espacios que usted debe conservar y las formalidades, mejor dicho, en los ensayos que ustedes deben desarrollar. ¿Alguna pregunta? No. Bueno, si no hay preguntas, significa que está todo claro sobre el plan de evaluación, como les Magíster, dije. buenos días. Ajá, buenos días. ¿Quién me habla? Magíster, ¿cómo está? Buenos días. Soy el alumno Cristian Miranda. Un saludo a la distancia, Magíster. ¿Cómo está, Cristian? Buenos Este, días. gracias. Antes de que continúe, simplemente con relación a los videos o a los trabajos que usted nos indicaba, no sé si es que también hay la posibilidad de subir los videos mediante el YouTube, porque también estábamos subiendo los videos al YouTube y sacar el link y enviar simplemente el link para que ustedes como docentes abran y puedan verificar también desde ese punto. No sé si es que también hay la Mira, factibilidad, por doctor. supuesto que sí. Cualquiera sea la manera de usted, siempre tiene que recordar que la actividad debe ser cargada en la plataforma de la universidad. No se puede utilizar correos electrónicos personal. Eso es digamos, una forma de respaldar la actividad del alumno y, por supuesto, la evaluación del docente. Eso, uno. Dos, cualquiera sea la plataforma que usted escoja en el tema específico de la exposición, y mientras usted arroje, o mejor dicho, mientras le arroje la dirección correcta y el docente la pueda visualizar, eh, no hay ningún problema como usted lo haga. Lo importante es que el docente pueda ver la exposición. También es muy importante que aparezca el alumno defendiendo el tema que va a exponer. Se van a dar cuenta que son temas bien interesantes del derecho internacional público. Sobre todo vamos a revisar los tratados internacionales suscritos por Ecuador y Venezuela y la importancia de estos tratados internacionales, y enfocarlos de una manera o resaltar, mejor dicho, los tratados internacionales que guarden relación con los derechos humanos, la primacía de los tratados internacionales. Entonces, no sé si eso responde a su pregunta, señor Cristian. Sí, sí, Magíster, muy amable, bien explicado y muy bien comprendido, Bien. doctor. Una Ujú. última consulta. Usted también nos indicaba, claro, obviamente en todas las tareas asignadas se debe cumplir con el formato de normas APA. Ajá. Ahora estamos manejando las últimas, no la séptima edición, pero nosotros, por ejemplo, hemos tenido inconvenientes en nuestras últimas tareas por este tema de las normas APA, porque le doy el ejemplo más puntual, doctor. Las normas APA séptima edición indica que no se debe justificar el texto, sino alinear el texto a la izquierda. Entonces, por ejemplo, yo enviaba mis trabajos de esta manera y me Mira, bajaba por la decir, que yo le envíe, por eso le digo, es que lamentándolo mucho de planificación,
aún no han cargado la materia. Nos asignaron hoy, no sé si aparece allí la materia, le pregunto, ¿aparece Derecho Internacional Público en la plataforma? Aún no, ¿verdad? Entonces, La verdad todavía no me aparece, listo. doctor. Entonces, No sé si es que a los otros compañeros ya, el lunes, no, a ninguno, sé que a ninguno, ni siquiera a mí como docente, la, aún me aparece ajá, porque ya es un tema de planificación. Ya hablé con el ingeniero y el ingeniero este fin de semana va a corregir, o mejor dicho, agregarles a ustedes a la plataforma y abrirme a mí el espacio del aula para poder yo cargarles el material. Eh, por supuesto, ustedes pueden consultar con cualquier texto que guarde relación con el derecho internacional público. Recordemos que las normas de derecho internacional público son universales, pero se rigen por el ordenamiento jurídico de cada país. Y eso es lo que vamos a revisar en el desarrollo de la materia. Entonces, con respecto a las normas APA, yo le voy a enviar a usted en la guía para que usted pueda, va a ser algo corto, ¿no? Para no extenderle a usted, o mejor dicho, distraerle a usted el enfoque que nosotros queremos, que es la atención principal sobre la materia que usted debe estudiar, pero por supuesto respetando las normas APA que yo les voy a enviar, porque eso va a servir para la elaboración de tesis y los demás trabajos que ustedes vayan a desarrollar. Perfecto. ¿Alguna pregunta? muchas gracias, doctor. Cristian, feliz día. Estamos en contacto. Bueno, para ya entrar con la materia. Cuando nosotros hablamos de derecho internacional público, nosotros debemos diferenciar en principio lo que es el derecho como tal o tratar de conceptualizar lo que es el derecho. Y el derecho pues está definido principalmente como el conjunto de normas de carácter jurídico impositivo, por supuesto, imperativo, también tiene un carácter imperativo que van a regular las relaciones entre los particulares. Pero cuando nosotros hablamos de derecho internacional público, evidentemente, esas normas de derecho internacional público van a regular las relaciones que existen entre los estados, entre los organismos internacionales y, por supuesto, entre los particulares y los particulares y el Estado. Por ejemplo, si nosotros revisamos los tratados internacionales, y hablamos de derecho internacional público, los tratados internacionales, es preciso revisar las normas o el Tratado de Ginebra, que tiene que ver principalmente con el derecho de los tratados internacionales. Entonces, aquí se presenta una situación en particular porque hay que distinguir entre las normas de derecho internacional público y las normas de derecho internacional privado. Las normas de derecho internacional público regulan la relación que existe entre los estados y entre los estados y los particulares a través, por supuesto, de los regulando la actuación de las embajadas, regulando las actuaciones de los consulados, regulando la participación de la Cancillería de cada país, mientras que el derecho internacional privado va a regular las relaciones entre el Estado y los particulares y a su vez la relación que existe entre los particulares. Por esa razón, netamente cuando nos referimos a las normas de derecho internacional privado, perdón, hacemos referencia a una actividad de carácter comercial. Por ejemplo, las empresas transnacionales que realizan actividad comercial se rigen por las normas de derecho internacional privado. La nacionalidad, inclusive, los procesos migratorios, por supuesto, también deben regirse por las normas de derecho internacional privado. Pero en el caso del derecho internacional público, a que es la parte que a nosotros nos corresponde evaluar o conocer en esta materia, pues debe definirse como el conjunto de normas de carácter jurídico que van a establecer los modos y las formas de las relaciones entre los estados, los organismos internacionales y, por supuesto, los estados y los particulares. Cuando hablamos de los organismos internacionales, de los organismos multilaterales, nos referimos a las organizaciones, por ejemplo, la ONU, Organización de las Naciones Unidas, o la Organización de Estados Americanos. Cada una de estas oficinas internacionales, pues tiene una estructura jurídica, tiene un formato establecido de rango jurídico, pero para que el Estado, al igual que Ecuador, como Venezuela, tenga aplicación de los ordenamientos jurídicos de rango internacional, debe suscribirlo y aceptar la vigencia de ese ordenamiento jurídico. No podemos pretender que las normas de rango internacional sean de obligatorio cumplimiento en otros países
a menos que haya suscrito el compromiso y la obligación de esos acuerdos a través, por ejemplo, de la Cancillería o quien ejerce la presidencia de la República, o que se haya enviado un embajador con plenas facultades para suscribir los acuerdos y los tratados internacionales. Entonces, eso sería la primera distinción del derecho internacional público, cómo definirlo, ¿no? Pero desde el punto de vista filosófico, siempre se discute sobre la existencia del derecho internacional. Una de las ausencias, y quiero hacer énfasis en esto, sobre, digamos, el poderío de la norma de carácter internacional para obligar a los estados contratantes, pues siempre permanece ausente. Sobre todo cuando hablamos de derechos humanos, y llevo este enfoque a los derechos humanos porque tanto en Ecuador como en Venezuela, constitucionalmente, los tratados y acuerdos internacionales que sean ratificados por cada país, pero que guarden relación con los derechos humanos, tienen el mismo rango que la norma constitucional y se aplican con preferencia a los demás ordenamientos jurídicos que existen en el país. Recordemos que del punto de vista de la forma del ordenamiento jurídico existe lo que llamamos la pirámide de Kelsen. No sé si han escuchado en alguna oportunidad la pirámide de Kelsen. Esta forma piramidal establece allí de manera primaria la norma suprema, la Constitución Nacional. Pero se habla del punto de vista constitucional que los tratados y acuerdos internacionales relacionados con los derechos humanos tienen el mismo rango que la norma constitucional. Y eso tiene una gran importancia, muchachos. Cuando se trata de derechos humanos, cualquier norma de rango inferior, bien se trata de una ley ordinaria, bien se trata de un reglamento, bien que se trate de una ordenanza o cualquier otra disposición de carácter legal que colide con las normas de los tratados y acuerdos internacionales suscritos por cada nación y que guarde relación con los derechos humanos, debe desaplicarse esa norma, que es lo que se conoce, lo que algunos doctrinarios han llamado como control difuso y control concentrado de la constitucionalidad. Si a los tratados internacionales se le ha dado el rango constitucional, ojo, única y exclusivamente a aquellos que guarden relación con los derechos humanos. Los que no guarden relación con derechos humanos, pues no tienen rango constitucional. Esto es muy importante aclararlo para que no haya haber confusión. Entonces, cuando se trata de derechos humanos, si existe alguna norma, tanto en Ecuador como en Venezuela, que vaya a, digamos, a confrontar las disposiciones de rango constitucional que son, digamos, reconocidas y suscritas por cada país, allí la obligación de cada autoridad, bien sea si se trata del máximo tribunal de la República, ya en Ecuador o en Venezuela, o de los tribunales ordinarios, la obligación es desaplicar esa norma que vaya digamos, a contradecir, a cuestionar las normas relacionadas con los tratados internacionales de derechos humanos que tengan rango constitucional. Pero como le dije al inicio de esta charla, desde el punto de vista filosófico, siempre se discute la existencia de las normas de carácter internacional por la falta de coercitividad de estas normas. Recordemos que en cada país, tanto en Ecuador como en Venezuela, las normas tienen una característica fundamental dentro de cada territorio que es su obligatorio cumplimiento, la coercitibilidad. Eso es una de las principales características. De hecho, aquí en Venezuela, el artículo 2 del Código Civil establece de manera muy clara que la ignorancia de la ley no es excusa de su cumplimiento. ¿Qué significa eso, muchachos? Que así usted ignore, Byron, Cristian, Diana, los muchachos que están conectados, así usted ignore la existencia de la ley, pues evidentemente debe cumplirla. Al igual que en Ecuador como en Venezuela es un aforisma de carácter legal, de carácter jurídico. Si usted ignora la existencia de la ley, eso no le va a excusar para usted recibir una sanción, cualquiera sea, y las obligaciones desde el punto de vista civil, desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista mercantil, desde el punto de vista agrario, por supuesto, desde el punto de vista penal, que son las que más incidencia tienen desde el punto de vista social o de carácter social, si no, si desconoce la existencia de esa norma, pues va evidentemente a acarrear una sanción. Y esas normas internas, pues permiten mantener un orden social.
es lo que permite que nuestras formas de convivir, nuestra forma sí, de establecer en nuestra sociedad, de desenvolvernos en nuestra sociedad, pues se haga en armonía y en procura de que haya calidad de vida. Hay algo interesante allí que quiero comentarle, muchachos, sobre el ordenamiento jurídico en cada país, tanto en Venezuela como Colombia. Hay algo que ocurre que algunos teóricos han llamado anomia, no anemia, no, anomia. ¿Y qué significa esto? Existe la norma, existe el ordenamiento jurídico, pero hay apatía desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista gubernamental para la exigencia de la norma. Un ejemplo de esto que yo coloco mucho en las clases que doy sobre esta materia, en Venezuela, y a lo mejor escucharé de ustedes algún ejemplo en particular, pero en Venezuela hay una ley especial que regula el tema de contrabando, en especial el tema de combustible. Históricamente, yo estoy seguro que ustedes han escuchado que hay un tema fuerte del contrabando entre los países cercanos a Venezuela, donde hay una fuga de este producto. Pero lo que más causa, digamos, preocupación es el hecho de que el expendio del combustible ocurre en las viviendas, en la zona de frontera, el expendio de combustible ocurre en las viviendas de las particulares y está prohibido por la ley. Pero hay apatía por parte de las autoridades para el ejercicio y la aplicación de la norma. Entonces, eso es lo que se conoce como anomia, la existencia de la ley, la sanción establecida en la ley, pero hay empatía, perdón, hay, digamos, no hay esa voluntad por parte de la autoridad para hacer cumplir la ley. Entonces, eso desde el punto de vista del ordenamiento jurídico de carácter interno nos ayuda a nosotros a establecer reglas dentro de la sociedad, reglas desde el punto de vista jurídico, porque también hay reglas desde el punto de vista moral. Hay una diferencia entre las reglas de carácter moral porque estas son impuestas por la propia sociedad y tiene que ver con la forma como nos vestimos, como hablamos, cómo nos desenvolvemos en nuestro espacio social. Si no cumplimos con esas normas de carácter moral, pues evidentemente va a haber un rechazo social, va a haber ese castigo. Ahora, a nivel internacional, entendido esta parte ya, a nivel internacional hay esa ausencia de coercitibilidad. En la mayoría de los casos, cuando hay un incumplimiento de las normas de carácter internacional, sobre todo cuando se trata de relaciones comerciales, al no cumplir con las obligaciones de un país frente a otro, pues lo que ocurre es un aislamiento desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico, porque no hay esa fuerza coercitiva para establecer las sanciones y obligar al Estado contratante a cumplir con sus obligaciones, salvo de que existan bienes pertenecientes al Estado y en otras regiones, y por supuesto, pues allí van a acarrear medidas de embargo sobre ese patrimonio. Desde el punto de vista de los derechos humanos, cuando hablamos de las violaciones, de delitos de lesa humanidad, genocidios o delitos de esa naturaleza, desde el año 96 rige el Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma establece allí cuáles son los delitos que sean perseguidos a nivel o a gran escala mundial y cuáles son los organismos internacionales para establecer las sanciones. En el caso de la Corte Penal Internacional, y la Fiscalía Penal Internacional. Estos dos organismos evidentemente tienen la obligación de velar por las garantías en cada país sobre la protección de los derechos humanos. La Fiscalía evidentemente establecer una investigación de carácter internacional sobre la violación de los derechos humanos y la Corte Penal Internacional establecer las sanciones, la persecución y el castigo de los delitos de lesa humanidad. Pero aquí se establece, y lo que hablamos es esa ausencia de coercitibilidad. Observamos y recientemente veíamos cómo en otras latitudes, en especial este conflicto de hace 2 años entre Rusia y Ucrania, es una noticia que es pública, notoria y comunicacional,
la violación de derechos humanos. No somos nosotros quien vamos a juzgar, evidentemente, quién ha causado la violación de derechos humanos, a quién, de qué país, o no somos nosotros, pues, y menos en esta clase vamos a realizar eso. Pero está claro que hay una violación del derecho internacional humanitario. ¿Y qué es el derecho internacional humanitario? Aquel que regula la forma de hacer la guerra. Hay un derecho, unas disposiciones de carácter legal que establecen la forma cómo hacer la guerra. La guerra no era como antes, que usted agarraba un fusil y iba a disparar a otro. No, hay un respeto a la dignidad humana. Hay un respeto a aquellos que renuncian a participar en los conflictos armados y, por supuesto, hay un respeto a la sociedad, al grupo de seres humanos que se ven allí, digamos, en el medio, inmiscuidos en esos conflictos armados. Entonces, al notarse esa violación del derecho internacional público, perdón, del derecho internacional humanitario, como le dije hace un momento, es una noticia que es pública, notoria y comunicacional, que la Corte Penal Internacional dictó una orden de aprehensión a uno de estos presidentes de estos países en conflicto, pero lo que se pregunta es cómo ejecutar esa orden de aprehensión. Es un tema que pues siempre se ha discutido, ¿no? Sobre la eficacia del derecho internacional público y sobre todo la eficiencia del derecho internacional público. Es necesario la existencia del derecho internacional público, pero mucho más allá de la existencia de las normas jurídicas de carácter internacional, debe existir una voluntad política de cada país que suscribe esos tratados, esos acuerdos, esos protocolos, los convenios de carácter internacional para poder obligar a su país, con el compromiso de obligar a su país y por supuesto se traduce en el cumplimiento de esas disposiciones de carácter legal. Entonces quería poner como ejemplo este tema de Rusia, Ucrania. Le repito, hay una orden de captura allí de uno de estos presidentes de estos países y no se ha podido materializar. Es difícil materializar por la falta de coercitibilidad del derecho internacional público. ¿Alguna pregunta hasta ahora, muchachos? ¿No? Bueno, si no hay, continuamos con la clase. Ahora, yo les decía a ustedes que es preciso. Eh, en el derecho internacional público hay dos formas o dos normas allí que debemos estudiar, lo que es el derecho positivo y el derecho natural, el ius naturalismo y el ius positivismo. ¿Qué significa esto? El derecho, cuando hablamos del ius naturalismo nos referimos al derecho natural y cuando hablamos del ius positivismo nos referimos al derecho positivo, al ordenamiento jurídico como tal. Cuando hablamos de las fuentes del derecho, de las normas del derecho internacional público, pues la principal fuente del derecho internacional público es los tratados y acuerdos internacionales. Eh, en los ordenamientos jurídicos internos, cuando nosotros hablamos de fuente del derecho, pues principalmente es la ley, la jurisprudencia y la costumbre. De igual manera, ocurre en el derecho internacional público. La fuente principal, y cuando uno habla de fuente es qué origina el derecho internacional público, cómo se origina el derecho internacional público. Bueno, el principal origen del derecho internacional público son los tratados, los convenios, los protocolos y los acuerdos que se han suscrito por cada país. Cada país, al suscribir un acuerdo, un tratado internacional, obliga a su país al cumplimiento de esos compromisos. Pero cuando hablamos del derecho natural, del ius naturalismo, hay ausencia eh, del derecho natural. Para que exista, por ejemplo, en nuestros países, lo que es considerado como un derecho natural, pues sería el derecho a la vida, el derecho a alimentarnos, el derecho a respirar. Eso es lo que nosotros conocemos como el ius naturalismo o los derechos naturales propios del ser humano. Pero cuando hablamos del ius positivismo, nos referimos a la norma jurídica ya elaborada, plasmada en un código y que evidentemente pues requiere primero la exigencia, de que se exija el cumplimiento y por supuesto ante esa exigencia pues debe haber una respuesta recíproca que no es otra cosa sino el cumplimiento de esa norma
de carácter legal. Pero en el derecho internacional público ese ius naturalismo está ausente. Siempre debe estar las normas de carácter internacional suscritas por los acuerdos por los países que comprometen a sus estados. Si no hay una ratificación, si ese estado no suscribe ese acuerdo internacional, pues no va a estar obligado al cumplimiento de esas disposiciones. Por ejemplo, Estados Unidos, con lo que tiene que ver con el medio ambiente, ha dejado a un lado la suscripción de ciertos acuerdos internacionales dirigidos a la protección del medio ambiente. Y es preciso recordar que el derecho al medio ambiente es considerado como un derecho humano de tercera generación. El medio ambiente donde nos desenvolvemos, nuestro espacio, nuestro ambiente, nuestros hogares, y por supuesto que este medio ambiente sea sustentable en el tiempo para futuras generaciones. Hay países que evidentemente pues no han suscrito estos acuerdos internacionales, tendrá sus razones. La principal, fíjate, esto interesante, la principal es siempre un aspecto de carácter económico que tiene que ver con la explotación principalmente de los recursos naturales para poder obtener los recursos de allí, de la naturaleza, poder extraerlos, poder comercializar y obtener los recursos económicos para darle otro tipo de calidad y beneficio a la sociedad de cada país. Perfecto. Ahora, si hablamos de las fuentes del derecho, perdón, si hablamos sobre las formas como debe aplicarse el derecho internacional, en este caso tenemos que hablar de la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas. Y aquí vamos a nosotros a realizar un trabajo sobre esta Convención de Viena, porque hay una Convención de Viena que regula los tratados. Hay una Convención de Viena que regula los consulados y, por supuesto, hay una Convención de Viena que regula las embajadas. Nosotros sabemos que el consulado y la embajada que represente a su país de origen en otro estado, en otro país, es considerado como, dentro de otro estado, es considerado como un territorio que goza de ciertos privilegios, de ciertas prerrogativas que el estado que lo recibe debe cumplir. Las embajadas, los consulados, cumplen una función importante a los fines de procurar darles a sus connacionales la información necesaria. Por ejemplo, en Venezuela, la embajada del consulado ecuatoriano, igual en Ecuador, la embajada y el consulado de Venezuela, pues tienen una función diplomática fundamental y no es otra cosa que principalmente pues darle la atención a los conciudadanos venezolanos en ese país o viceversa, en los casos de los ecuatorianos aquí en Venezuela. Pero también cumple una función de expansión y de proyección del Estado el cual representa. Es la representación del Estado venezolano en otras latitudes, y cumple principalmente con una función de carácter administrativo. Esa es la función que cumple cada embajada y cada consulado. Pero para que esto ocurra, para que sea acreditado el consulado o el cónsul de cada país, el embajador debe tener un permiso especial que es conocido como exequatur. Esa es la forma como se identifica la permisología del embajador y del cónsul. Así como nosotros tenemos una cédula venezolana, al igual que ustedes, como tienen una cédula en Ecuador, el embajador también tiene que tener esa autorización por parte de su país. Pero también el Estado puede rechazar el nombramiento, el Estado receptor puede rechazar el nombramiento de ese Estado que envía al representante consular o al embajador. Y eso lo vamos a revisar nosotros en la Convención de Viena de 1969, que entró en vigencia en 1980. Ahora, lo que hablamos nosotros de la supremacía constitucional, cuando nosotros revisamos en Ecuador, en la Constitución Política Ecuatoriana, el artículo 424 de la Constitución Política del Ecuador y en Venezuela el artículo 23 de la Constitución Nacional, nosotros allí observamos que los tratados internacionales tienen un tratamiento especial y ese tratamiento especial va siempre a obligar al Estado contratante de manera recíproca. Por supuesto, debe haber una reciprocidad, un principio fundamental en el derecho internacional público, al igual que la bilateralidad.
Pero en este caso, conforme al artículo 424 de la Constitución del Ecuador y el 23 de la Constitución venezolana, allí encontramos nosotros la supremacía de las normas de tratados internacionales que guarden relación, por supuesto, con los derechos humanos. Es la única excepción, no hay otro. No hay otros tratados internacionales que tengan rango constitucional. Eh, Cuando nosotros revisemos el artículo 425 de la Constitución de Ecuador, nosotros allí encontramos que hay un orden jerárquico en la aplicación de la norma. Y ese orden jerárquico es fundamental para el buen funcionamiento de las instituciones de cada estado. Y en el Ecuador, en ese artículo 425, al igual que en Venezuela, en el artículo 7 de la Constitución Nacional, fíjate que lo primero que aparece allí, y lo voy a leer de manera textual, el orden jerárquico de aplicación de la norma será la siguiente. Artículo, repito, 425 de la Constitución Nacional de Ecuador. ¿Cuál? La Constitución. Evidentemente, la Constitución política del Ecuador y venezolana, pues la norma suprema de cada estado. Y el segundo, los tratados y convenios internacionales. Fíjate que le da por encima a las leyes ordinarias los tratados y convenios internacionales, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, las normas regionales y las ordenanzas distritales, los derechos y reglamentos, las ordenanzas, los acuerdos y las resoluciones y los demás actos y decisiones de los poderes públicos. Fíjate lo que dice ese artículo 425. En caso de conflicto entre normas de distintas jerarquías, la Constitución, los jueces y las jueces, autoridades administrativas y servidores públicos lo resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquica superior. Allí es lo que al inicio de la clase le llamaba o le explicaba que se denomina control difuso y control concentrado de la constitucionalidad. Cuando hablamos del control concentrado de la constitucionalidad, le corresponde a la máxima autoridad jurídica de cada país, la Corte Suprema y aquí el Tribunal Supremo, de dejar sin efecto la aplicación de una norma cuando ésta vaya cuando colide con las disposiciones de rango constitucional. Ese es el control concentrado. Y el control difuso de la constitucionalidad le corresponde a los tribunales ordinarios, al igual que en Ecuador, aquí en Venezuela, pues hay tribunales de jerarquía, tribunales de primera instancia, segunda instancia, tribunales superiores, tribunales municipales, tribunales distritales, y cada uno de ellos pues debe desaplicar la norma que vaya a confrontar disposiciones de carácter legal. ¿Alguna pregunta hasta ahora, muchachos? ¿Cómo está, muy querido profesor? Muy buenos días. Ajá, Sí, le escucho. se podría decir que justamente el Xavier, artículo señor Xavier, ¿no? 400, sí, Ajá, justamente en el artículo 425 nos indica usted y nos indicaba que es justamente, se aplica la pirámide de Kelsen, ¿verdad? así es, sí. Ujú. Ujú. Ajá. Entonces, Sí, bueno, a diferencia, y aquí hablamos un poquito de derecho comparado, ¿no? A diferencia de la Constitución venezolana, Venezuela no tiene una forma jerarquizada de aplicación de la norma, es la doctrina la que ha desarrollado eso. Sin embargo, cuando ustedes revisen la Constitución más tarde, la pueden descargar en Internet, la Constitución venezolana, el artículo 7, refiere de que la norma suprema es la Constitución nacional, al igual que ustedes en el artículo 424, de manera textual dice, la Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Pero, fíjate lo que dice la norma de usted, la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos, ojo, única y exclusivamente relacionados con los derechos humanos, eh, ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos de la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto público del poder. Al igual que en Venezuela, es lo que se conoce como supremacía de los tratados y acuerdos internacionales relacionados exclusivamente con los derechos humanos. Entonces, les decía hace un momento, y usted sabía que me hablaba sobre la pirámide de Kelsen, perdón, el ordenamiento jurídico venezolano no recoge digamos, la forma como debe aplicarse el ordenamiento jurídico. Es la doctrina la que ha desarrollado, al igual que la jurisprudencia, la que ha desarrollado la forma jerarquizada de aplicación de la norma. En la próxima clase, cuando hablamos de esa jerarquización, nosotros, pues evidentemente vamos a hablar de la Constitución, los tratados, leyes orgánicas y leyes ordinarias y los demás dispositivos de carácter legal. Ahora, esa jerarquización es muy importante
porque permite mantener un orden jurídico, permite que las autoridades conozcan cuáles son los dispositivos de carácter legal que deben aplicarse y sobre todo el derecho internacional público, en qué momento el derecho internacional público debe aplicarse y que éste no esté por encima de la Constitución. De hecho, cuando nosotros revisemos cómo se suscriben los tratados internacionales, siempre los tratados internacionales, antes de ser suscritos y ratificados, van a la Sala Constitucional de la Corte Suprema para revisar que algunos dispositivos o esos dispositivos de carácter legal no vaya a violar las disposiciones de la norma constitucional y, por supuesto, los ordenamientos jurídicos de cada estado. Perfecto. ¿Alguna pregunta? No, simplemente, como le decía, quería hacer esa diferenciación en que existe en la Constitución, que nosotros sí tenemos la pirámide de Kelsen, Ajá. y justamente tenía esa curiosidad de que si ustedes en su Constitución la No, tenían tal cual ratificada en no. ese sentido. No, Entonces, de esa manera, señor Xavier, la Constitución venezolana no le especifica. Sí, por supuesto, habla de lo que son las leyes orgánicas, de lo que son las leyes ordinarias, del proceso de formación de una ley. Al igual que en Ecuador, en Venezuela hay 5 pasos priorizados o fundamentales para el desarrollo de una ley. Y hablamos de una iniciativa, una discusión, una sanción, una promulgación y una publicación. Esos son los pasos para la formación de una ley de carácter interno de cada país. Esos son los pasos que debe desarrollarse. La iniciativa, en el caso de Venezuela, pues puede corresponder a la Asamblea Nacional, al Congreso de la República o a un porcentaje, dice la ley, específicamente el 15%. No sé en Ecuador, pero sé que la colectividad, la comunidad puede iniciar o mejor dicho, presentar el proyecto para que se discuta una ley que guarde interés o que tenga interés en la protección de sus derechos, cualquiera sea la forma que se vea. Ahora, ¿han escuchado ustedes hablar de la jurisprudencia? Les pregunto. ¿Saben lo que es una jurisprudencia? Jurisprudencia es un concepto de carácter universal, tanto en Ecuador como sí, en Venezuela. Ajá, Xavier, le escucho. sí, es la reiteración de un caso del mismo hecho que se Ajá. eleva a ese Sí, carácter, ¿no? bien, mira, efectivamente, las jurisprudencias son decisiones tribunalicias, ¿no? Hay algunas que tienen carácter vinculante y hay otras que no. Por ejemplo, un tribunal de instancia civil, de instancia administrativa, de instancia penal, eh, al igual que en Ecuador como en Venezuela, al emitir una decisión, al resolver un fallo que cause un impacto a las partes allí, esa decisión puede utilizarse para que otra situación similar pues pueda resolverse con los mismos parámetros que decidió ese juez. Le repito, algunas decisiones de alguna jurisprudencia tienen carácter vinculante. En Venezuela, la Sala Constitucional, al emitir decisiones, tienen por lo general carácter vinculante, no otras de otros tribunales de menor jerarquía, que lo único que van a hacer es ejemplizar o servir para orientar al juzgador en la toma de decisiones. Pero, perdón, a nivel internacional, y nosotros cuando veamos en la Organización de Estados Americanos, allí vamos a ver que principalmente la Organización de Estados Americanos pues, ha sido creada para resolver los conflictos que existen entre los estados en América, por supuesto, pero también proteger los derechos fundamentales de las personas, los derechos humanos. Por eso se crea el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos. Y allí nosotros hablamos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que va a revisar, va a regular y a establecer las sanciones para cada estado en el cumplimiento o cuando hay un incumplimiento de sus obligaciones cuando se trata de derechos humanos. Yo quiero poner un ejemplo en el caso de Venezuela, eh, una cadena televisiva aquí en Venezuela que fue clausurada y este grupo de empresarios elevó, estamos hablando del 2005, 2006, elevó esta situación al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y en especial a la Corte Interamericana y decidieron que efectivamente había una violación de derechos fundamentales, en especial el derecho a la propiedad y el derecho a la libertad de expresión. Pero como les dije al inicio de clase,
La Corte Interamericana falló a favor de estos empresarios y en contra del Estado venezolano y estableció allí un pago desde el punto de vista pecuniario, desde el punto de vista económico, para indemnizar los daños y perjuicios que se realizó con esta clausura de esta cadena televisiva. No obstante, ante la ausencia de ese poder coercitivo de las normas de carácter internacional, hasta la fecha, pues no se ha indemnizado ese daño que fue establecido por por la decisión de la Corte Interamericana y aún está a la espera. Estamos hablando de casi 10 años, 15 años desde este hecho. Por darles un ejemplo, ¿no? Por darle un ejemplo que ocurrió en Venezuela y por supuesto situaciones similares han ocurrido en otros estados, en otros países. El Salvador, hay un tema allí sobre las cárceles que se han creado allí que generan un impacto y que trasciende las fronteras de ese país y ha sido cuestionado, criticado fuertemente el tema de cómo se ha cercenado la violación de los derechos fundamentales de los privados de libertad, ¿no? Falta es pensar si tal decisión, o el tiempo dirá si tal decisión, pues tendrá sus frutos para disminuir la tasa de criminalidad en ese país o no. Muchos cuestionan y critican y refieren de que independientemente de las razones, el delito que haya cometido cualquier sujeto, pues tiene derecho a que se le respete su dignidad como ser humano, su vida, por lo menos las condiciones mínimas para su estadía, su vivencia allí, por supuesto, pasando por el tema de alimentación y por supuesto la atención primaria médica, salud, educación, que tienen derecho, por supuesto, los privados de libertad. Entonces, es un tema que se ha cuestionado y ha generado controversia a nivel internacional y se ha hecho las recomendaciones de carácter internacional partiendo de la Organización de Estados Americanos y de ONG que han impulsado que tal situación pues cambie, se dé sin efecto y por supuesto se retracte en la toma de esas decisiones. Esos son los críticos, pero lo que aprueban este tipo de decisiones, que también es el otro lado de la moneda, pues simplemente se limitan a señalar de quienes están allí privados de libertad no pensaron en los derechos humanos de aquellas personas las cuales fueron víctimas de sus delitos. Recordemos que este grupo delincuencial pues se ha caracterizado, los maras salvatrucha, los maras pues se han caracterizado por la comisión de delitos atroces y bueno, pues siempre la política de Estado en este país pues está dirigida principalmente a la preocupación o a preocuparse más bien por los derechos de las víctimas y no de su victimario. Les repito, el tiempo dirá si tal decisión o tal política de Estado causará el efecto que se quiere, que es disminuir la tasa de criminalidad en ese país, pero se cuestiona también la forma como son tratados estas personas. No sé si tienen algún comentario que hacer sobre este tema, muchachos. Sí, mi querido profesor. Ajá, Bueno, yo creo que relativamente hoy por hoy a nivel mundial se está elevando mucho la agresividad humana contra el mismo ser humano. Y todo depende ya de factores ya psicológicos y también de consumo de sustancias psicotrópicas que le hacen al ser humano ser dependiente de estas para poder seguir con su estatus de, de vida, que ajá, sería en este caso simplemente diversión y demás cosas que conllevan eso. Y sí, entonces a propulsar con esa enfermedad, pues llegan ya a niveles que el irrespeto de la vida de las demás personas. Yo creo que en esa toma de decisiones del gobierno, justamente de, de Bukele, está tomando las acciones, creo yo, correctas para disminuir justamente sí, estos delitos contra sí, las personas de sí. buena forma y de buen vivir, ¿no? Sí, pero bueno, nosotros desde el punto de vista académico debemos ver las dos caras de la moneda, lo que lo apoyan y lo que lo critica. Pero fíjate que usted dice algo muy cierto, señor Xavier.
el tema del uso de la sustancia, ¿no? En Colombia recientemente se habla de la despenalización del tráfico de droga para disminuir las ganancias sobre o lo que produce el tema del narcotráfico, y a lo mejor eso va a disminuir los delitos que se asocian al narcotráfico, secuestro, extorsiones, homicidios. Y es un tema de discusión, de debate, y de eso se trata. El funcionamiento adecuado de las normas de cada país, y por supuesto que éstas trasciendan a nivel internacional. Y la forma como se castiga, usted me hablaba de una manera violenta, ¿no? Bueno, mire, desde que existe el delito, porque recordemos que el delito no solamente debe ser estudiado de quien comete el delito, ¿no? Sino también debe ser estudiado desde la víctima. Pero de cómo se castiga el delito, si recordamos la historia, nuestra antepasados, cómo se castigaba al victimario, mira, de la manera más cruel, con siempre en procura de causarle dolor físico y por supuesto pues emocional a su familia y a la sociedad, para que quien pensara cometer un delito de cualquiera sea la naturaleza, pues iba a ser castigado, sancionado, por ejemplo, con empalamiento, que era una forma de castigar. El toro de Falaris también era una forma de castigar a las personas que cometían delitos en la antigüedad. Eh, el escafismo, le invito a leer sobre esto, muchachos, el toro de Falaris sobre todo, y el escafismo. Para mí, las dos formas más crueles, la crucifixión en la época de Jesús, las formas crueles como se castigaba al victimario en la comisión de un hecho punible en la antigüedad. Hoy decía un compañero criminólogo, se extirpa de la sociedad, así como cuando te sacan algo de su cuerpo, algo maligno de su cuerpo, bueno, se extirpa de la sociedad al victimario, al transgresor de la ley, y se lleva allí a eh, a que purgue una condena por el delito que cometió. El punto es si esta pena, o mejor dicho, ese tiempo allí va a procurar que él se reinserte de manera productiva en la sociedad o no. Países, temas que discutir sobre esto: Estados Unidos, Europa, a lo mejor llevan una ventaja en la forma como debe sancionarse. Otros son cuestionables, el tema de la pena de muerte. Nosotros en nuestros países, gracias a Dios, y no existe eso. Pero bueno, es un tema que va a generar debate y no vamos a hablar de eso. Para concluir, muchachos, yo quiero distinguir en el derecho internacional público en el momento de paz y por supuesto también existe un derecho internacional público en tiempos de guerra. En tiempos de paz, por supuesto, pues son las normas que van a regular, como lo dijimos, las relaciones internacionales. Revisen, por favor, los tratados de Viena, que tiene que ver con los consulados, las embajadas y el derecho de los tratados. Mire, hay un tratado internacional que estableció un ordenamiento jurídico que va a regular la forma, cómo se desarrolla, cómo se elabora un tratado, cómo se suscribe y cómo se obliga al Estado suscriptor. Entonces, eso lo vamos a revisar para la próxima clase. Y por supuesto, el derecho internacional público en tiempos de guerra. Y aquí hablamos principalmente de las normas del derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario fue creado luego de que la humanidad vio con preocupación el caos, digamos, lo difícil que fue la Primera, la Segunda Guerra Mundial, y se creó el derecho internacional humanitario, que va a regular en los tiempos o la forma como hacer las guerras. Preciso establecer que el derecho internacional humanitario no va a regular lo que ocurre en el interior de un país, las protestas, las caramuzas que ocurren allí en un país, pero sí los organismos, o mejor dicho, estos grupos delincuenciales armados o estructurados, como en Colombia ocurre con las guerrillas y las Fuerzas Armadas. Allí sí aplica el derecho internacional público. Eso sería entre el Estado y los conflictos armados de carácter interno, pero también los conflictos de carácter internacional cuando ocurre entre naciones. Perfecto. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí, muchachos. Les pregunto, ¿alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, significa que todo está claro. Quiero desearles un feliz fin de semana a ustedes allá en Ecuador,
a los que nos ven en diferido la clase. Por favor, cualquier duda que tenga, yo el lunes cuando carguen la materia, yo les voy a dar mi número de teléfono y por supuesto el correo electrónico. Si quiere tomar nota, sandroj16@yahoo.com es mi correo electrónico, de manera de que podamos estar en comunicación para cualquier duda que ustedes tengan en relación a la materia, cómo desarrollar la actividad. Y por supuesto, bueno, cualquier cosa que yo pueda orientarle. Si no hay nada que comentar, despedirme por este fin de semana, la universidad les va a indicar a través del correo electrónico qué día vamos a tener clase. Como le dije al inicio de clase, esta forma virtual a distancia y educación para adultos depende muchísimo del compromiso de ustedes. Nosotros los docentes le enviamos a ustedes un material de lectura para que ustedes pues lo revisen, lo analicen y de allí pues desarrollen sus actividades. Depende muchísimo del interés que ustedes pues tengan en el desarrollo de la materia y aprobar la materia. Perfecto. Que tengan un feliz fin de semana.